Amados hermanos, quiero comenzar este mensaje de hoy recordándoles las palabras fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, la verdad encarnada, declaró con autoridad divina: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan. Estas no son palabras de un simple maestro o un profeta más, son la declaración de la única fuente de vida, esperanza y salvación. Y en el mismo espíritu de su amor y misión, nos dio un mandato claro y universal. Por tanto, vayan por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15, Hechos 1:8. Estas palabras no son una sugerencia, sino la esencia misma de nuestra fe y la misión que Dios nos ha encomendado como su iglesia. Sean todos bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy, en nuestro programa, abordaremos un tema crucial que toca la fibra más íntima de nuestra existencia: cómo manejar la ansiedad. Es una realidad innegable que vivimos en una era de profunda e incansante ansiedad. No importa hacia dónde dirijamos nuestra mirada hoy en día, en cada rincón de nuestra sociedad, en cada estrato social, nos encontramos con personas que están abrumadas, inquietas, preocupadas y profundamente ansiosas por algo, o quizás por muchas cosas a la vez. Si usted se toma un momento para conversar con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, o incluso con los miembros de su propia familia, pronto se dará cuenta de que hay una pesada carga de preocupación que oprime sus corazones y les roba la paz. Algunos se preocupan constantemente por sus empleos. Tal vez han perdido su trabajo recientemente y la incertidumbre los carcome, preguntándose con angustia cómo van a poder pagar las cuentas el próximo mes. Otros están buscando desesperadamente una oportunidad laboral, y por más que envían solicitudes a diestra y siniestra y asisten a innumerables entrevistas, no logran encontrar absolutamente nada que les dé estabilidad. La sensación de desesperanza puede ser abrumadora. También hay quienes están profundamente preocupados por el bienestar de sus hijos, lo cual es una de las cargas más pesadas para un padre. Se preguntan, ¿a qué escuela irán? ¿Qué tipo de influencias van a recibir en esos lugares tan cruciales para su formación? Si podrán acceder a la institución educativa de su preferencia y, sobre todo, si encontrarán satisfacción, paz y seguridad en su futuro incierto. La angustia por la familia es palpable en muchos hogares. Hoy en día, lamentablemente, tanto el esposo como la esposa se ven obligados a trabajar largas y extenuantes jornadas, a menudo en más de un empleo, simplemente para poder subsistir. O tal vez, en el peor de los escenarios, ninguno de los dos tiene un empleo en este momento, y la desesperación les impide saber cómo van a poder poner comida sobre la mesa para sus seres queridos. Las personas están ansiosas por su futuro financiero. Sienten que el dinero nunca les alcanza para nada, que las facturas se acumulan más rápido de lo que pueden pagarlas, y que les es completamente imposible ahorrar un solo centavo para una emergencia inesperada o para la tranquilidad de su vejez. Esta falta de seguridad económica genera un ciclo de preocupación interminable. Se preocupan por las complejidades y las incertidumbres que suceden en el gobierno, por las decisiones políticas que parecen irracionales, por las crisis económicas globales que impactan sus vidas de forma directa e indirecta, y por las leyes que lamentablemente no pueden cambiar ni controlar de ninguna manera. Esta impotencia frente a las grandes estructuras de poder es una fuente constante de frustración. Se afanan por los conflictos internacionales, las guerras lejanas y las catástrofes naturales que ocurren en otros países del mundo, sucesos que parecen tan distantes geográficamente, pero que de algún modo, al pensar en ellos, al ver las noticias en la televisión o al leer las redes sociales, esa ansiedad se introduce sutilmente en sus hogares, penetra en sus mentes y se multiplica en sus corazones, robándoles la paz que tanto necesitan. Y esa ansiedad, esa preocupación constante y esa angustia profunda, comienza a hacer estragos destructivos en la vida de las personas. Afecta drásticamente su salud física, manifestándose en insomnio, problemas digestivos, dolores de cabeza crónicos y un sinfín de dolencias psicosomáticas. Deteriora su paz mental, llevándolos a estados de estrés crónico, irritabilidad y depresión. Daña sus relaciones familiares, creando tensiones y distanciamiento con sus seres queridos. Y, lo más grave de todo, afecta su comunión con Dios, pues la preocupación nos aleja de la confianza y nos sumerge en la duda. Todos nosotros, sin excepción, tenemos momentos de ansiedad, preocupación, angustia e inquietud en nuestra vida diaria.
Nadie está completamente exento de experimentar estas emociones en algún momento de su caminar terrenal. Es parte de la condición humana caída. Sin embargo, cuando acudimos a las Sagradas Escrituras, específicamente al Nuevo Testamento, descubrimos algo sumamente interesante y revelador. La palabra que se utiliza en el idioma original griego para referirse a la preocupación y a la ansiedad es exactamente el mismo término, merimnao. Así que cuando usted dice, estoy preocupado por algo, lo que realmente está diciendo, en el sentido bíblico, es que está ansioso y angustiado por esa situación. En el griego original, este término evoca la imagen vívida de una mente que está dividida en dos vías diferentes, como un campo de batalla interno. Es decir, su mente es arrastrada con fuerza en direcciones opuestas. Por un lado, a usted le gustaría cambiar las circunstancias difíciles que está viviendo. Desearía tener el control absoluto y la capacidad de resolver el problema de inmediato. Pero, por el otro lado, se da cuenta con impotencia de que no tiene el poder para hacerlo, que sus fuerzas son limitadas y que hay cosas que escapan a su control. Y esa tensión interna lo desgasta por completo, dividiendo sus pensamientos, robándole la paz y dejándolo en un estado de parálisis emocional. La preocupación se convierte en un nudo que le aprieta el alma. Le invito, amado oyente, a que me acompañe ahora mismo en su Biblia al glorioso libro de Mateo, en el capítulo 6, comenzando desde el versículo 25. Sabemos que unos capítulos antes, el Señor Jesús nos habló de las bienaventuranzas, de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los mansos y de otras verdades hermosas que transforman el corazón. Pero luego, el Señor llega a un punto sumamente práctico, a algo con lo que todos, sin excepción, tenemos que confrontarnos diariamente en nuestro caminar por esta vida. Y eso es el afán y la ansiedad de la vida cotidiana, esas cargas que nos roban el sueño. Desde el versículo 25, escuche con muchísima atención lo que nos dice nuestro amado Salvador, con una autoridad y un amor infinitos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, deténgase a pensar en esto por un momento. Alguien podría escuchar estas palabras y decir, bueno, eso suena muy sencillo, ¿cierto o no? Parece fácil de decir, Dr. Stanley, pero en la práctica es otra cosa muy diferente, porque la realidad de mis circunstancias es compleja y dolorosa. Pero escuche lo que sigue diciendo el Señor Jesús, porque Él va mucho más allá de una simple prohibición. Nos invita a una profunda reorientación de nuestra perspectiva. Él dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comeros o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que Jesús nos está enseñando aquí, con una sabiduría trascendente, es que hay cosas en la vida que son infinitamente más importantes, más valiosas y más duraderas que la comida que consumimos para saciar nuestra hambre o la ropa con la que nos vestimos para cubrir nuestro cuerpo. El Señor nos invita a elevar nuestra mirada más allá de las preocupaciones terrenales y a ver las cosas desde la perspectiva divina, desde la altura de nuestro Padre Celestial. Nos llama a un cambio radical de prioridades. Luego, el Señor nos presenta una hermosa y conmovedora ilustración de la naturaleza, un recordatorio vívido de la providencia divina. Él dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué pregunta tan profunda, tan penetrante, tan llena de implicaciones espirituales. Escuche bien esa pregunta que hace el Señor, dejando que resuene en lo más profundo de su ser. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Piense en la vida de un ave. ¿Alguna vez ha visto a un gorrión o una paloma en una granja, sudando con una pala, sembrando semillas o preocupándose angustiosamente por almacenar trigo en un granero para el invierno? Por supuesto que no. Las aves simplemente son aves. Las vemos revoloteando con una alegría contagiosa, volando de un lado a otro en el vasto cielo azul, buscando alimento fresco en cada amanecer. Y es algo verdaderamente hermoso, un espectáculo de la creación. Ellas pueden gorjear toda clase de cantos melodiosos y hermosos, expresando su gozo natural, y no tienen que preocuparse por el mañana ni afanarse por su sustento. Me imagino que a las aves nunca les duele la garganta por el estrés de la vida o la preocupación por el futuro. Dios les ha dado un instinto maravilloso, una facultad natural para saber exactamente qué hacer cuando llueve, cuando hace frío o cuando necesitan construir un nido. Dios las cuida en cada detalle de su existencia, proveyendo para cada una de sus necesidades. Y el Señor nos dice, mi Padre Celestial cuida de ellas.
Si yo, su creador, me ocupo de las criaturas más pequeñas y aparentemente insignificantes, ¿no cree usted que Él tiene el poder infinito y el amor inagotable para suplir cualquier necesidad que usted tenga en su vida hoy, por más grande que le parezca? Amén. La respuesta es un rotundo sí. Luego, en el versículo 27, el Señor nos hace otra pregunta incisiva para confrontar nuestra lógica humana, nuestra tendencia a querer controlar lo incontrolable. Él nos pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, la respuesta obvia de la realidad ineludible es que nadie puede hacerlo. Pues por más que usted se preocupe, Por más que pase noches enteras sin dormir dando vueltas en la cama, con la mente agitada y el corazón oprimido, no puede cambiar su estatura física ni un solo centímetro. Tampoco puede añadir un solo minuto a la duración de su vida terrenal, por mucho que lo desee. Al contrario, la preocupación constante y el afán desmedido lo único que hacen es restarle años de vida, agotando sus fuerzas, y robarle la salud, mermando su vitalidad. La ansiedad es una ladrona de la vida. Continuemos leyendo en el versículo 28, donde Jesús dirige nuestra atención a otro ejemplo de la naturaleza, el cual es aún más asombroso en su belleza y simplicidad. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Piense en el rey Salomón, quien fue, sin lugar a dudas, un hombre sumamente rico, sabio y poderoso en su época. Él poseía una gloria y una riqueza sin igual en la historia de la humanidad. Sus tesoros eran inmensos y su esplendor legendario. Y sin embargo, el Señor nos dice que ni siquiera Él, con todos sus recursos ilimitados, con toda su opulencia y su capacidad de conseguir lo mejor, logró vestirse con la belleza, la pureza y la elegancia natural de un simple lirio del campo. Una flor humilde y efímera supera en su diseño la magnificencia de un rey. Y luego viene el versículo 30, que confronta directamente nuestro corazón, que pone al descubierto nuestra fe o la falta de ella. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no har mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amados, ese es el verdadero asunto aquí, la raíz profunda de nuestra ansiedad, la poca fe. La hierba del campo era, en aquellos tiempos, algo tan común y efímero que la gente la utilizaba para encender los hornos de barro donde cocinaban sus alimentos. Era algo temporal, que hoy estaba y mañana se quemaba. Y el Señor nos dice, si Dios se toma el tiempo de vestir con tanta hermosura, con una perfección inigualable, una hierba que tiene una existencia tan corta y transitoria, ¿no hará mucho más por ustedes, que son sus hijos, a quienes ha creado a su imagen y semejanza, y por quienes entregó a su propio Hijo unigénito? Pero la clave, el problema central, es nuestra poca fe. Por eso, el Señor continúa en el versículo 31, dándonos una instrucción clara y amorosa. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y aquí hace una distinción crucial que nos ayuda a entender la perspectiva divina. Porque los gentiles, es decir, los no creyentes, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe perfectamente que te dices Dios estas cosas. Es vital comprender esta diferencia. Los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Dios, que no han puesto su fe en Cristo, que no tienen una relación personal con el Padre Celestial, persiguen estas cosas con desesperación, porque no tienen una fuente de provisión ni una esperanza segura. Buscan afanosamente el dinero, la popularidad, el prestigio, la prominencia social, el éxito y todas las cosas materiales que el mundo ofrece, pensando que en ellas encontrarán la seguridad y la paz. Pero déjeme decirle, esas cosas es la respuesta a la ansiedad. Las personas buscarán esas cosas, pero terminarán vacías, con el corazón insatisfecho y el alma desolada. En cambio, nuestro Padre Celestial, con un amor eterno e incondicional, sabe perfectamente lo que usted necesita de verdad y Él se encargará de proveerlo a su manera y en tiempo perfecto. Su conocimiento es total, su amor es infinito y su poder es ilimitado. Luego en el versículo 33, el Señor nos da la clave maestra, el principio fundamental, la verdad inquebrantable para vivir una vida libre de ansiedad y llena de propósito. Escúchelo con todo su corazón, porque esta es la joya del pasaje. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles de ellas? Todas las que el Señor acaba de mencionar. El alimento, la bebida, el vestido, el sustento diario, la seguridad, la paz, todas ellas nos serán añadidas. Es una promesa gloriosa y contundente.
¿Qué significa esto, amados? Significa que si nuestras prioridades en la vida están equivocadas, si ponemos el enfoque en lo secundario y dejamos de lado lo esencial, inevitablemente vamos a tener problemas. Si su prioridad principal es el dinero, o la popularidad, o el prestigio, o salirse con la suya en cada situación, usted vivirá lleno de ansiedad, vacío y desilusionado. Pero escuche lo que el Señor nos dice. Mas buscad primeramente, no en segundo, tercero o cuarto lugar, sino primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el señorío, el gobierno, el dominio y la soberanía de Jesucristo en cada aspecto de nuestra vida. Significa que yo anhelo que Dios reine en mi corazón, que su voluntad sea en mi vida por encima de todo lo demás, que su voz sea la autoridad final. ¿Y qué significa su justicia? Significa que yo deseo vivir una vida que sea característica de Jesús, una vida que refleje su carácter santo, su amor, su compasión y su rectitud. Anhelo una vida santificada, una vida consagrada, una vida en la cual el carácter de Cristo sea evidente para todos aquellos que me rodean. Y miren la promesa que sigue, el resultado glorioso de esta priorización divina. Y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos dice, ¿recuerdan todo lo que les he dicho acerca de las aves, de las flores y de sus necesidades básicas? Cuando ustedes establecen como su prioridad principal permitir que el Señor Jesús reine en sus vidas y anhelan vivir de acuerdo a su justicia, Él se encargará de que todas esas cosas les sean añadidas. No por su esfuerzo, sino por mi gracia y mi fidelidad. Note que la palabra clave aquí es añadida. Esto significa que Dios asume la responsabilidad total y completa de suplir nuestras necesidades cuando nuestra prioridad es ser obedientes a Él, seguir su voluntad, caminar en sus caminos y reconocer su señorío absoluto en nuestra vida. ¿Suple Dios nuestras necesidades? Sí, por supuesto que lo hace con creces, de manera abundante, y si sentimos que nuestras necesidades no están siendo satisfechas, la culpa nunca es de Dios. El problema, en la mayoría de los casos, es que nuestras prioridades están mal, que hemos puesto el carro delante de los bueyes. El Señor ha sido claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nuestras prioridades están desordenadas, nos metemos en problemas. Creamos nuestras propias ansiedades y conflictos. Pero cuando decidimos obedecer a Dios y seguir su voluntad para nuestras vidas, con un corazón sincero y rendido, todo lo que necesitemos, todo aquello que sea para nuestro bien y para su gloria, Dios lo proveerá. Así de sencillo es. Así de fiel, así de grande y así de amoroso es Dios con sus hijos. Ahora bien, cuando pienso en esto, considero otro gran problema que muchos tienen, y es que tratan de vivir hoy el día de mañana. Eso no se puede hacer de ninguna manera. Es una fuente inagotable de ansiedad. Usted puede planear y organizar todo lo que quiera, y es bueno hacerlo, pero no puede vivir hoy el día de mañana. El futuro está en las manos de Dios. Escuche lo que nos dice el versículo 34, la conclusión de este pasaje crucial. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No intente vivir el mañana hoy. Viva el día de hoy con toda su plenitud, con todos sus desafíos, con todas sus bendiciones. Piense en esto. A veces nosotros planeamos toda nuestra semana o incluso nuestro mes con anticipación. Yo mismo veo mi agenda a veces y pienso: «Oh, Señor Jesús, ayúdame, por favor», porque la agenda se ve sumamente cargada. Y sé que son cosas buenas, porque de lo contrario no las haría. Pero a veces la agenda se carga demasiado, y en esos momentos el Señor me recuerda con dulzura: «No te afanes por el mañana, Charles». En esos momentos debo mirar ese versículo, mirarlo a Él con fe y decirle: «Señor, aquí está mi agenda, aquí están mis planes, aquí está tu promesa. Voy a dejar todo esto en tus manos, porque solo tú tienes el poder y la sabiduría para manejarlo». Yo le animo a tomar una decisión firme y radical en su corazón hoy mismo. Decida que mañana por la mañana, desde el momento en que despierte, lo primero en lo que pensará no será en sus problemas ni en su lista de tareas, sino en el Señor. Y querrá hablar con Él. Dígale con sinceridad: «Señor, en este nuevo día, si tú me guías, yo voy a ser obediente a ti. Deseo hacer lo que sea que digas cuando lo digas y cómo lo digas. Quizás no lo haga de manera perfecta, Señor, porque soy humano, pero aquí está mi vida hoy, te la entrego por completo, y confío en que suplirás todas mis necesidades, incluso antes de que yo las exprese. Señor, cuando veo las circunstancias, se ve todo muy apretado, muy complicado, pero voy a confiar en ti y voy a verte actuar a mi favor de maneras que ni siquiera puedo imaginar». Amados, su vida entera, su perspectiva, su paz interior, todo va a cambiar si toma esa decisión,
porque Dios quiere bendecirle profundamente. Él anhela que usted sea bendecido y quiere que tenga un profundo sentido de paz, de gozo inquebrantable y de contentamiento en su vida, a pesar de las circunstancias externas. La decisión final es de cada uno de nosotros, es personal e intransferible. ¿Va a elegir preocuparse, angustiarse, afanarse y vivir ansioso, cargando un peso que no le corresponde? ¿O va a elegir comenzar cada día con Dios, sabiendo en su corazón que Él le cuidará, le guardará con su paz perfecta, con su amor incondicional y con su gozo inagotable? Él ha prometido suplir cada necesidad que tenga, así que usted no tiene por qué preocuparse. Quizás no siempre nos guste la forma en que Dios provee, porque nuestros planes y deseos pueden ser diferentes a los suyos, pero Él siempre suple lo que verdaderamente necesitamos, lo que es para nuestro bien eterno. Permítame preguntarle, querido amigo, con toda sinceridad, cuando se acueste esta noche en su cama y cuando se despierte mañana por la mañana, ¿estará dispuesto a poner estas verdades en sus propias palabras ante el Señor? ¿Estará dispuesto a decirle con humildad y fe, Señor, gracias por este nuevo día? Te doy gracias porque has prometido que hoy suplirás mis necesidades, que me protegerás y que me cuidarás en cada paso del camino. He decidido que hoy seré como las flores del campo y como las aves del cielo que vuelan libres bajo tu cuidado, sin afanes ni preocupaciones. No importa qué dificultades tenga que enfrentar hoy, sé que tú estás aquí para acompañarme, para sostenerme y para guiarme. Pero escuche esto con mucha atención, porque es un punto fundamental y vital para la aplicación de todas estas promesas. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, déjeme decirle con toda honestidad que todo esto no va a funcionar plenamente en su vida. Alguien podría preguntarse, ¿qué quiere decir con eso, Dr. Stanley? ¿Por qué no funcionaría para mí? No funciona por la sencilla razón de que todo comienza con la fe, con una relación personal con el autor de estas promesas. Comienza cuando usted acepta el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, creyendo con todo su corazón que su muerte vicaria pagó por completo la deuda de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Comienza cuando usted cree que Dios le salvará, creyendo en lo que la palabra de Dios declara solemnemente y sin lugar a dudas. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Si usted no está dispuesto a comenzar con ese paso inicial y fundamental de fe, entonces no tiene derecho a reclamar ninguna de estas promesas para su vida. No puede acceder a los beneficios sin la relación. Pero si está dispuesto a rendir su vida a Cristo hoy, a entregarle el control y a confiar en Él como su único y suficiente Salvador, entonces cada una de estas promesas se vuelve una realidad viva y poderosa para usted, ahora y por la eternidad. La decisión es suya, amado. ¿Va a dejar que el Señor Jesús viva su vida en usted hoy, dándole su paz y su fortaleza? ¿O va a seguir luchando y batallando con sus propias fuerzas limitadas, agotándose en el intento de controlar lo incontrolable? No continúe por ese camino de autodestrucción y desesperanza. No espere a llegar al final de su vida para mirar atrás y decir con tristeza y arrepentimiento estas palabras. Si tan solo hubiera creído en Dios, si tan solo hubiera confiado en sus promesas, si tan solo hubiera escuchado su voz, si tan solo. Mientras tanto, su corazón sigue latiendo segundo a segundo. Cada latido es un regalo, una oportunidad, hasta que finalmente se detenga y su tiempo en esta tierra se haya terminado para siempre. Por eso, déjeme decirle con absoluta convicción que es un acto de insensatez espiritual vivir esta vida sin Cristo. Una tragedia de proporciones eternas, rechazar el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo, el único que puede dar verdadera vida. Porque la verdad es que cada persona en este mundo, en lo más profundo de su ser, desea y busca desesperadamente lo mismo: paz interior, seguridad, confianza y sustento para su alma. Pero lamentablemente, la mayoría de la gente busca esas cosas en el rumbo equivocado y de la manera incorrecta. Piensan: si tengo suficiente dinero, si logro tener prestigio, si tengo suficiente fama, o si me eligen para ese puesto importante, entonces seré feliz y encontraré la paz. Pero déjeme decirle que no será así. Ninguna de esas cosas puede llenar el vacío de su corazón. Ninguna posesión material, ningún logro humano, puede satisfacer el anhelo del alma. Solo la paz del Dios Todopoderoso, la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar su mente, proteger su corazón y sustentar todas sus necesidades diarias, en abundancia y para siempre. Amén. Así es. Ahora, quiero que meditemos en otra verdad profunda y transformadora. Un mensaje que complementa y profundiza nuestra
Comprensión de cómo vivir sin ansiedad. La ansiedad, a menudo, es el resultado de intentar vivir la vida cristiana bajo un yugo que Dios nunca quiso que lleváramos. Aquí es donde entra en juego el concepto de la gracia. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Estas palabras, amados, no son simplemente una sugerencia para una vida mejor, sino el fundamento inquebrantable de nuestra fe y la misión eterna de la Iglesia. Hoy en el programa En Contacto, quiero hablarles sobre un tema que puede transformar por completo su manera de ver a Dios, su relación con Él, Isis, y su propia existencia. El mensaje de hoy se titula La gracia, el nuevo estilo de vida de Dios. Escuche esto con mucha atención, con el corazón abierto, porque es posible que usted haya estado viviendo bajo una carga de reglas y autoexigencias que Dios nunca tuvo la intención de que usted llevara. Permítame hacerle algunas preguntas honestas. ¿Inventa usted reglas propias para poder disciplinarse espiritualmente? Y luego, cuando se da cuenta de que las infringe, se critica con una dureza extrema, sintiéndose un fracaso, se siente usted constantemente culpable y piensa que no está a la altura de sus propias normas, o de las expectativas de los demás, o incluso de lo que usted cree que son las expectativas de Dios. Quizás usted se siente distante de Dios cuando no lo sirve de la manera que cree que debería, o cuando no hace suficientes cosas que consideraría espirituales. Y por el contrario, se siente cerca de Él solamente cuando hace algo que considera religioso o espiritual, como leer la Biblia, orar o ir a la iglesia. Me pregunto si en ocasiones se siente impulsado y hasta agobiado por frases que resuenan implacablemente en su mente como: debo hacer esto, debería hacer aquello, o tengo que comportarme de tal manera para que Dios me acepte. También me pregunto si alberga en su interior sentimientos acusatres que le dicen cosas como: no sé si soy realmente salvo, no sé si he hecho lo que es correcto ante los ojos de Dios, o quizás no soy lo suficientemente bueno. Esos sentimientos que lo hacen sentir inseguro, incompetente y con una constante duda sobre su salvación eterna y su relación con Dios. Si este es su caso, amado amigo, es muy probable que el estilo de vida espiritual que usted lleva sea uno que Dios nunca quiso para sus hijos. Es un estilo de vida de legalismo, de rendimiento, de autoexigencia y de temor. Porque verá, Cristo habló de algo completamente diferente, algo revolucionario y liberador. Él lo llamó un nuevo pacto, un nuevo estilo de vida basado enteramente en la gracia divina. Acompáñeme, por favor, en su Biblia al libro de Lucas, capítulo 22. Si usted recuerda bien, esta porción de la Escritura nos sitúa en el aposento alto, en un momento trascendental de la historia de la salvación. Allí están Cristo y sus apóstoles celebrando la cena de la Pascua, lo que conocemos hoy como la Última Cena. Es un momento solemne, cargado de significado profético, un momento de transición radical entre lo viejo y lo nuevo, entre la ley y la gracia. Comenzaremos leyendo en el versículo 19 y también el versículo 20. La Biblia dice, con palabras llenas de poder y promesa, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Un nuevo pacto en su sangre. Lo que Jesús les está diciendo en ese momento crucial, a esos hombres que habían crecido bajo el sistema legal del Antiguo Testamento, es esto: algo totalmente nuevo, algo revolucionario, está a punto de ocurrir. El viejo orden está terminando, y uno nuevo está naciendo. Estos hombres habían vivido toda su vida bajo la ley mosaica, bajo un sistema de sacrificios continuos, de reglas externas detalladas y de rituales constantes que debían cumplir para acercarse a Dios. Pero ahora Cristo les dice que el tiempo de la ley, como método principal de relación con Dios, está llegando a su fin, y que Él, en su persona y en su obra, está estableciendo un nuevo pacto, una relación basada en la gracia y la fe, no en las obras. ¿Qué sucedió al día siguiente de esta cena? Al día siguiente, el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Al derramar su sangre preciosa, al entregar su vida de manera voluntaria, Él estableció de manera definitiva e irreversible esta nueva relación de pacto entre Dios y la humanidad. Esto significa que el pecado sería perdonado de una vez por todas y para siempre, no por el mérito humano, sino sobre la base de su sacrificio perfecto y el derramamiento de su sangre inmaculada. Él era el Cordero de Dios,
aquel que fue profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta los profetas. Toda esa sangre de toros y corderos que se derramó durante siglos en los altares de Israel era simplemente un presagio, una sombra pálida de la venida de Cristo. Él era la realidad a la que apuntaban todos esos sacrificios. Cuando Jesús dijo que establecía un nuevo pacto, estaba anunciando un nuevo estilo de vida, un camino que no se basaba en el esfuerzo humano, en el cumplimiento de la ley o en las obras de la carne, sino enteramente en la obra divina y terminada de Jesucristo en la cruz. Cuando hablamos de este nuevo pacto, nos referimos a una relación personal, íntima, cálida y transformadora que todos podemos tener con el Dios vivo, sin intermediarios humanos ni rituales complicados. La Biblia es muy clara al decir que todos hemos sido salvos por la gracia de Dios, Efesios 2:8. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es su bondad, su amor y su misericordia extendidos hacia nosotros, pecadores indignos. No por nuestro valor personal, ni por nuestros méritos, ni por nada que hayamos hecho o podamos hacer, sino a pesar de lo que realmente merecemos. Dios actuó hacia nosotros por pura gracia. A través de la crucifixión de Jesucristo, Dios hizo posible permanecer justo y santo, inmaculado en su naturaleza, y al mismo tiempo obrar entre nosotros como pecadores, salvándonos y justificándonos. De tal forma que cuando Dios nos ve a través de Cristo, nos ve absoluta y totalmente redimidos, perdonados, limpios y justificados. Esto incluye nuestro pecado pasado, nuestro pecado presente y también nuestro pecado futuro. Es un acto puro de su gracia soberana, un regalo inestimable que no tiene nada que ver con lo que nosotros merecemos o dejamos de merecer. Por eso, al hablar de la gracia como el nuevo estilo de vida de Dios, estamos hablando de la forma en que Dios, en su infinita misericordia, trata con sus hijos hoy. Es una manera de vivir que transforma todo. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes hoy en día viven como esclavos de sus propios temores, bajo el peso de un legalismo autoimpuesto o de enseñanzas erróneas. Se preguntan constantemente si agradan a Dios, si Él los ama hoy, si han hecho lo suficiente para mantener su favor o si han fallado en algo. Si su vida cristiana es una cuestión de reglas, de normas externas y de vivir según un estándar invisible e imposible de alcanzar, le aseguro que usted nunca tendrá paz genuina en su corazón. Nunca sabrá con certeza si ha agradado a Dios plenamente, y no tendrá un verdadero contentamiento en su alma. Eso es vivir bajo el antiguo pacto, bajo la ley del rendimiento y el miedo. Eso no es la gracia del Nuevo Testamento que Cristo compró para nosotros con su preciosa sangre y su vida perfecta. Eso es una invitación a la ansiedad, no a la paz. Ahora bien, para que podamos comprender mejor qué significa vivir esta vida de gracia, quiero compartir con ustedes 7 palabras que, en mi opinión, resumen y condensan este estilo de vida transformador que Dios nos ofrece. Escuche esto con muchísima atención y permita que el Espíritu Santo hable a su espíritu, que estas verdades penetren hasta lo más profundo de su ser y liberen su corazón. La primera palabra es astes, aceptost. En el Antiguo Testamento, la aceptación de una persona delante de Dios se basaba primordialmente en sus obras, en su capacidad para cumplir con cada regla y con cada norma de la ley mosaica. Cuando ellos fallaban, y todos fallaban en algún momento, se sentían rechazados por Dios y vivían bajo la dura esclavitud de la ley, con una conciencia culpable. El sacrificio de animales era esencial para recuperar esa sensación temporal de aceptación y cubrir sus pecados. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz, Él estableció de una vez por todas la base inamovible, inquebrantable y eterna de nuestra aceptación ante el Padre. Nuestra aceptación delante de Dios el Padre ya no se basa en nuestro comportamiento, ni en nuestra conducta, ni en nuestro desempeño diario, ni en lo buenos que seamos. Se basa en una condición, y esa condición es que Jesucristo, al morir en el Calvario, tomó sobre sí todo mi pecado y todo su pecado, llevando el castigo que nosotros merecíamos. Cuando yo lo recibo como mi Salvador personal por medio de la fe, se establece para siempre la base de mi aceptación incondicional ante los ojos de Dios. Usted y yo ahora somos hijos del Dios vivo, no debido a nuestra bondad inherente, ni a nuestras promesas de ser mejores en el futuro, ni a nuestras esperanzas de alcanzar la justicia por nosotros mismos. Somos aceptados con base en la obra perfecta y consumada de Jesucristo. Su muerte resolvió el problema de nuestra aceptación de una vez y para siempre, borrando nuestra deuda. ¿Sabe usted para qué sirve esto en la vida cotidiana? Significa que cuando usted se despierta cada mañana y emprende su día,
No tiene que estar pensando con angustia si va a orar lo suficiente, o si va a leer la Biblia lo suficiente, o si va a realizar suficientes buenas obras para que Dios lo ame. Usted no tiene que arrodillarse junto a su cama por la noche esperando que Dios tenga misericordia de usted porque se portó bien ese día. Usted es amado por siempre mediante la cruz del Señor Jesucristo. Él pagó toda su deuda, borró sus pecados y lo aceptó plenamente. Usted nunca será libre de la esclavitud del temor, de la ansiedad por el rendimiento, mientras siga preguntándose si ha cumplido con la norma. ¿Cuál es la norma de Dios? La norma es su gracia infinita. No podemos merecer lo que Dios ha hecho. Y como Él ya lo ha previsto todo y lo ha consumado en Cristo, usted puede descansar en Él, en su obra, en su amor. Es una aceptación basada en el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo de manera definitiva. El gran problema que enfrentamos es nuestro orgullo, que nos dice que debemos hacer algo, que debemos esforzarnos, que debemos merecer el amor de Dios. Pero la verdad es que la carne nunca podrá merecer el amor de Dios. Él nos ama por gracia. La segunda palabra es astrast, seguridad. ¿Cuál es la base inquebrantable de nuestra seguridad eterna? La base no es nuestra fidelidad fluctuante, sino la fidelidad inmutable de Dios. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay tantos creyentes que hoy no están seguros de su salvación, que viven con miedo y ansiedad, preguntándose si un pecado los hará perderla. Y quiero decirles con todo el amor de mi corazón, a quienes se les ha enseñado que pueden ser salvos hoy, pecar por la noche e ir al infierno mañana, que no hay paz en esa enseñanza, ni tampoco hay gozo verdadero. Esa no es la gracia de Dios. Si la gracia es el favor inmerecido de Dios, un regalo que no podemos ganar ni perder por nuestras obras, ¿qué pasó con esa gracia si depende de lo que yo haga o deje de hacer? La gracia es el amor de Dios derramado constantemente, incesantemente, sobre sus hijos, un amor que nos sostiene. A través de su Hijo, Dios sufrió el castigo de mi desobediencia, de mis dudas y de mis frustraciones. Yo no tengo que sufrir las consecuencias eternas de mi pecado, porque Cristo ya las sufrió por mí, de una vez y para siempre. A veces olvidamos que lo más importante que Dios Todopoderoso ha hecho por nosotros fue darnos a su Hijo unigénito, el regalo más grande del universo. Por lo tanto, nuestra seguridad descansa en la roca firme de su promesa inmutable, y no en la arena movediza de nuestras emociones cambiantes o nuestras acciones imperfectas. La tercera palabra es atestix, disponibilidad. En todo el sistema por un momento amado, solo el sumo sacerdote podía entrar, y eso solo una vez al año, al lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo. Solo él podía estar en la presencia del arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Los demás sacerdotes no podían entrar, y mucho menos el pueblo común. Había millones de personas que no podían acercarse a Dios de manera directa, sino a través de rituales y mediadores. Había un velo espeso que separaba a Dios de su pueblo, un símbolo de la barrera del pecado. Pero Cristo dijo que venía a establecer un nuevo pacto, una nueva forma de relación. Y cuando Él murió en la cruz, aquel velo del templo se desgarró de arriba abajo, de manera sobrenatural. Fue como si Dios mismo abriera la puerta de par en par y dijera, aquí comienza una nueva relación, una relación de intimidad y cercanía. Escuche esto. Es una relación personal, cálida, estrecha y directa con Dios Todopoderoso, su Creador. Ya no vemos a Dios solamente como el Jehová del Sinaí, el Dios omnipotente que ruge entre relámpagos, truenos y nubes de poder, inspirando temor. Ahora, por la gracia y a través de Cristo, lo conocemos como un amoroso, tierno y compasivo Padre Celestial, un Padre que nos anhela. Esa es la diferencia fundamental entre la ley y la gracia. Todos los que estamos aquí, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos el maravilloso privilegio de vivir en esta relación estrecha e íntima con Él. La Biblia dice que Cristo vino a vivir dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Por eso, se nos invita a venir con valentía y con confianza al trono de la gracia, no al trono del juicio, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. El Dios al que servimos no está distante, no está inaccesible. En Cristo, vemos al Padre. Jesús no apartaba a la gente con truenos ni con actitudes de superioridad. Él se sentaba en una barca con los pescadores, comía con pecadores, reía con sus discípulos y los llamaba sus amigos. ¿Ve usted a Dios como un amigo cercano, como un padre amoroso, o como un juez severo que solo busca condenar sus errores?
Muchos lo ven como un juez implacable que solo busca señalar sus fallas. Pero la vida de gracia nos muestra a un Padre compasivo, generoso, sensible y siempre disponible. La cuarta palabra es suficiencia. En el Antiguo Testamento, bajo el yugo de la ley, los hombres luchaban por cumplir la ley con sus propias fuerzas, con su propio poder y su propia determinación, y fracasaban constantemente, cayendo una y otra vez en el ciclo del pecado y la culpa. Pero en el día de Pentecostés, ocurrió algo fantástico, algo que cambió la historia de la humanidad. Jesús les había dicho a sus discípulos en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan que les enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador. Les advirtió que no se fueran de Jerusalén hasta que esto sucediera, hasta que fueran investidos de poder de lo alto. ¿Por qué era tan crucial? Porque en esta nueva relación de pacto, el Espíritu Santo no sería algo externo que viene y se va ocasionalmente, sino que vendría a vivir en el interior de cada creyente para siempre, habitando en nosotros como en un templo. La gracia significa que Dios no espera que hagamos nada con nuestras propias fuerzas limitadas. Él suple todo lo que necesitamos, toda la capacidad y el poder, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal tiene la morada permanente del Espíritu Santo. Escuche bien, eso es gracia pura. Es Dios equipándonos, adiestrándonos, empoderándonos y dándonos un maestro, un guía y un consolador para nuestra vida. No debemos intentar hacer nada separados del Espíritu Santo. A veces escucho a personas decir que se sienten incapaces o mal equipadas para servir al Señor, para cumplir con su propósito. Y yo les digo, cierto, usted es incapaz por sí mismo. No queremos gente que se sienta capaz por sí misma, que confíe en su propia fuerza. Queremos gente que reconozca su impotencia para que el Espíritu de Dios pueda obrar poderosamente a través de ellos. Esta es la maravillosa paradoja del reino de Dios. Somos más fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Él. La gracia es el poder sobrenatural de Dios operando en nosotros, ya sea para cambiar el pañal de un bebé con amor y paciencia, o para dirigir una gran corporación multinacional con sabiduría divina. No hay diferencia a los ojos de Dios si ambas cosas se hacen dependiendo de su espíritu, buscando su dirección y su poder. La quinta palabra es abundancia. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, con una promesa que resuena con esperanza. He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Pero, ¿qué es realmente la vida abundante? A menudo, el mundo nos enseña que se trata de posesiones materiales, de riqueza, de éxito exterior o de una vida sin problemas ni dificultades. Pero la vida abundante que Cristo ofrece es algo infinitamente más profundo y duradero. La vida abundante es la vida que Cristo vive en y a través de nosotros. Es vivir en el plano más elevado de la existencia, donde Dios ha depositado en nuestra cuenta celestial todo lo que podamos necesitar, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Por su gracia inmerecida, Dios da riqueza espiritual al pobre de espíritu, fuerza inagotable al débil y consuelo profundo al afligido. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, cuando conoce sus caminos y vive en su voluntad, experimenta un placer profundo, constante e inquebrantable en su amistad con Él. Les aseguro que no hay cantidad de dinero en el mundo que se pueda comparar con eso, ni posesión material que pueda dar esa clase de satisfacción. Las riquezas de este mundo se quedan aquí en la tierra, son temporales y engañosas, pero las riquezas de la gracia de Dios nos las llevamos con nosotros por la eternidad. La vida de abundancia significa que no hay valle oscuro, ni cima imponente, ni dificultad abrumadora, ni prueba dolorosa que pueda desanimarlo de manera permanente. ¿Sabe por qué? Porque usted entiende, por la revelación de la gracia, que cada circunstancia, cada desafío, cada gozo y cada dolor es parte del plan perfecto de Dios para madurarlo, para conformarlo a la semejanza de su Hijo Jesucristo y para glorificar su nombre. De eso se trata la gracia. Usted nunca merecerá esta abundancia. Es un regalo. Así que deje de intentar ganársela con su esfuerzo. Simplemente recíbala por gracia, con un corazón agradecido y humilde. La sexta palabra es permanencia. Esta es quizás la forma más hermosa y reveladora en que el Señor Jesús describió nuestra relación con Él, una relación de unión vital. Jesús dijo en Juan capítulo 15, Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vida de la vid es ahora la vida del pámpano, de las ramas. Las uvas deliciosas y abundantes que cuelgan de la rama no son el resultado del esfuerzo agotador de la rama por producir fruto,
sino el resultado natural de que la vida de la vid fluye ininterrumpidamente a través de ella. De la misma manera, la vida cristiana no debe ser una lucha constante de inquietud, enojo, frustración y esfuerzo humano agotador. El pámpano simplemente descansa en la vid y depende enteramente de ella para todo, para su sustento, su crecimiento y su fructificación. A veces escucho a personas decir que han hecho a Jesús una parte de su vida, como si Él fuera un accesorio más. Pero escuche esto, amados, con toda la importancia que merece. Él no es una parte de su vida. Él es su vida, la fuente misma de su existencia. No tenemos vida verdadera, vida abundante, vida eterna, separados de Él. Esta relación de permanencia, de unión vital, es un regalo precioso de la gracia de Dios que nos permite vivir en paz y en reposo, sabiendo que Él es quien produce el fruto en nosotros, mientras simplemente descansamos en su amor, en su provisión y en su poder. La séptima y última palabra es rendir cuentas. Ahora bien, algunos podrían pensar que la rendición de cuentas no encaja con la gracia, que son conceptos opuestos, pero Dios no sería un Dios de gracia, ni un Dios de amor y justicia, si no nos llamara a rendir cuentas. Sin embargo, hay una gran diferencia en la manera en que rendimos cuentas. No hablamos de rendir cuentas ante un juez severo que busca condenarnos y castigarnos por nuestros errores, sino ante un amoroso, gentil y bondadoso Padre Celestial que nos corrige con amor. Rendimos cuentas cada día cuando en oración humilde le preguntamos, Padre, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Con quién quieres que hable? ¿Vivirías tu vida a través de mí hoy, para tu gloria? Sabemos que un día, cada uno de nosotros, estaremos ante el tribunal de Cristo, Corintios 5:10. Pero para el creyente verdadero, para el Hijo de Dios, ese no es un lugar de terror, de juicio condenatorio o de miedo. Estaremos ante nuestro Padre misericordioso, ante nuestro Salvador, y aceptaremos su juicio y su evaluación con un corazón lleno de alabanza y gratitud por su gracia. En ese momento, en la eternidad, seremos vistos como trofeos vivientes de su gracia inmerecida. El Señor Jesús nos mirará y dirá, aquí hay otro de mis trofeos, rescatado por mi amor y mi sacrificio. Él no estará decepcionado de nosotros, porque Él ya sabía todo lo que haríamos mal, cada error, cada caída antes incluso de que naciéramos. Y aún así, en su infinita sabiduría y amor, decidió salvarnos. Él es un Padre misericordioso que nos ve a través de la justicia perfecta de su Hijo. Y como dice Efesios capítulo 2 versículo 7, resplandeceremos por siempre en gloria como testimonios vivientes de su gran bondad y su gracia incomparables. Los ángeles, seres celestiales perfectos, no conocen la gracia del perdón, porque nunca han pecado. Pero nosotros sí, nosotros somos los objetos de su favor inmerecido por toda la eternidad. Usted tiene una elección crucial que hacer hoy, amado amigo. Puede seguir tratando de inventar leyes y reglas, viviendo bajo un dominio legalista lleno de miedo, de incertidumbre y de ansiedad, esperando ser aceptado algún día por sus propias obras, o puede decidir, en este mismo instante, vivir en la sublime aceptación, la seguridad inquebrantable y la paz profunda que viene únicamente por la cruz de Cristo. Puede vivir en la seguridad absoluta, comprada con su preciosa sangre, una seguridad que nadie puede quitarle. Puede disfrutar de la disponibilidad constante de su Padre Celestial, quien desea ser su amigo más íntimo, su confidente, su guía. Puede caminar en la abundancia espiritual y la suficiencia total que son suyas en Cristo Jesús. Puede vivir en esta relación relajante, firme y fructífera, sabiendo que es la obra de Dios en usted y no la suya propia. Al final del camino, cuando llegue el momento de rendir cuentas, descubrirá que su Padre amoroso es tan tierno, tan compasivo y tan lleno de gracia entonces, como lo es en este mismo instante. Permítame hacerle una pregunta muy personal y directa al corazón, una pregunta que tiene implicaciones eternas. ¿Alguna vez en su vida ha reconocido usted su maldad, su naturaleza pecaminosa, y ha comprendido que sus pecados han abierto un abismo infranqueable entre usted y un Dios santo? Quizás usted ha sentido que lo necesitaba, pero no sabía qué hacer, y solo dijo, Dios, ten piedad de mí. Escuche bien, eso por sí solo no es suficiente, aunque es un buen comienzo. Ser perdonado significa reconocer que usted ha pecado contra un Dios santo, un Dios justo, y que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer por sus propias fuerzas para salvarse a sí mismo, para ganar o para borrar sus pecados. Mucha gente dice que vendrá a Dios cuando logre limpiar algunas cosas en su vida, cuando sea una mejor persona, pero déjeme decirle la verdad, nunca lo logrará por su cuenta, no importa cuánto se esfuerce. El proceso de limpieza, de justificación y de santificación
Es una obra que solo Dios puede realizar en usted. Fue la sangre de Cristo en el Calvario, derramada una vez y para siempre, la que limpió todo pecado de una vez por todas. Usted no puede borrar los pecados de su pasado, ni puede eliminar la culpa de años de desobediencia. Solo la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, tiene el poder de limpiar su corazón y su espíritu de manera total, completa y permanente. Ser salvo es reconocer que la muerte de Cristo en la cruz pagó su deuda personal de pecado, la deuda que usted no podía pagar. Cuando usted lo recibe por fe como su Salvador personal, cuando abre su corazón a eso, usted le está diciendo a Dios: Padre, creo que enviaste a tu Hijo y que Él pagó lo que yo debía. Lo recibo como mi Salvador y creo que mis pecados son perdonados, no por mis méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz. En ese momento, en ese acto de fe, usted se convierte en un hijo de Dios, basado enteramente en la obra perfecta de Cristo. Es un acto de fe que lo introduce en el viaje más emocionante, gratificante y transformador de su vida, caminando de la mano de su Padre Celestial. Y no es que usted deba aferrarse a Él con sus débiles fuerzas humanas, sino que su poder infinito y absoluto lo sostiene a usted, sujeta su mano y lo guarda por toda la eternidad. Esa es la vida de gracia, la vida de paz, la vida sin ansiedad, y está disponible ahora mismo para todo aquel que lo invoque con sinceridad de corazón. Oremos juntos. Te pido con todo mi corazón que tu Santo Espíritu grabe estas verdades eternas, estas verdades liberadoras, en cada corazón que escucha este mensaje hoy. Hoy te pido de manera especial por todos aquellos que han venido cargados de aflicciones, llenos de dolores, de ansiedad, de temores paralizantes, de dudas y de afanes por el mañana. Te ruego, Señor, que en este mismo instante, allí donde se encuentran, estén dispuestos a levantar esta sencilla y poderosa oración de fe. Padre Celestial, te entrego en este momento todas mis preocupaciones, mis dudas, mis temores, mis heridas, mis desilusiones y mis cargas. Renuncio a seguir cargando este peso inútil y confío plenamente en que tú, mi Padre amoroso, vas a llenar mi vida de tu paz perfecta, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y de tu gozo inagotable. Confío en que tú vas a suplir cada una de mis necesidades a tu modo y en tu tiempo perfecto, porque tu fidelidad es grande. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gracias, Señor, porque no tenemos que vivir bajo el yugo pesado de reglas, normas y constantes exigencias humanas. Gracias porque nos has liberado para vivir desde el deseo amoroso de obedecerte y seguirte, motivados por el amor que tú has provisto primero. Te pido en este momento por cada persona que está escuchando este mensaje, por cada alma que anhela la verdadera libertad. Oro para que millones de personas puedan comprender esta verdad de la gracia y sean salvas solamente al poner su fe en ti, nuestro Padre amoroso y perfecto. Que tu Espíritu Santo convenza los corazones de que no es por obras, no es por nuestro esfuerzo, sino por tu maravillosa e incomparable gracia. Amén. Querido Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, hoy nos acercamos ante tu trono de gracia con un corazón rebosante de gratitud. Te damos gracias, Señor, porque sabemos con absoluta certeza que tu palabra es la verdad eterna, una brújula infalible en medio de un mundo que camina en la confusión. Tu palabra nos promete que nunca volverá vacía, sino que prosperará y cumplirá de manera perfecta el propósito soberano para el cual la enviaste a nuestras vidas. Queremos vivir de tal manera que cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones te den la gloria que solo tú mereces. Anhelamos descansar profundamente en la suficiencia absoluta de Cristo, sabiendo que en su sacrificio en la cruz del Calvario lo tenemos todo. En el nombre precioso, santo y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos, espero de todo corazón que este mensaje traiga hoy una claridad renovada y una paz profunda a su espíritu. No hay absolutamente nada más liberador en la experiencia humana que comprender que nuestra relación con Dios no depende de nuestros propios esfuerzos humanos, de nuestras obras o de intentar cumplir con una lista interminable de reglas, sino que descansa enteramente en su amor inagotable, incondicional y eterno. Si usted que me escucha ha estado luchando incansablemente por agradar a Dios con sus propias fuerzas físicas y mentales, si se siente cansado de intentar y fallar, le invito con mucho amor pastoral a que hoy mismo suelte esa pesada carga a los pies del Salvador. Descanse en la maravillosa gracia del Señor. Recuerde siempre que usted es un hijo amado, aceptado, perdonado y eternamente seguro en las manos de aquel que dio su vida preciosa por usted en la cruz. Que la gracia admirable de nuestro Señor Jesucristo,
el amor infinito de Dios el Padre y la comunión consoladora del Espíritu Santo estén y permanezcan con cada uno de ustedes, ahora y por la eternidad. Siga caminando con firmeza en la libertad gloriosa que solo Cristo puede dar, con la plena certeza de que su vida entera está escondida con Cristo en Dios, protegida de cualquier tormenta de este mundo. Que Dios les bendiga de una manera rica, abundante y soberana, y que tengan un día lleno de la dulce conciencia de su presencia constante en sus vidas. Amén. El Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, pronunció hace 2000 años unas palabras que transformaron por completo el rumbo de la historia humana, palabras que hoy resuenan en las profundidades de nuestro ser con la misma fuerza, autoridad y vigencia que en aquel entonces. Él declaró de manera categórica: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras, amados míos, no fueron una simple sugerencia filosófica, ni una opción entre muchas. Fue una declaración absoluta de su deidad suprema, de su exclusividad y de su propósito redentor para con la humanidad perdida. Basándose en esa verdad inamovible y eterna, el Señor Jesús dio un mandato directo e ineludible a cada uno de sus seguidores: vayan por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio de la gracia a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Este mandato soberano es el fundamento mismo de nuestra fe cristiana y la razón de ser por la cual estamos hoy aquí, compartiendo con usted la poderosa y transformadora palabra de Dios a través de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy, en nuestro programa nos adentraremos en el estudio de un tema que es de vital importancia para el crecimiento espiritual de todo creyente y para cualquier que desee comprender seriamente su relación con el Creador del universo. Vamos a hablar del temor de Dios. El título de este mensaje es precisamente El temor de Dios. Sé muy bien que al escuchar este título, muchos de ustedes se detendrán por un instante, fruncirán el ceño y se harán una pregunta sumamente natural y lógica en el plano humano. Usted se preguntará: ¿acaso debo tenerle miedo a Dios? ¿Es Dios un ser terrorífico del cual debo huir? ¿O es que esta expresión bíblica significa algo totalmente diferente a lo que el mundo entiende por miedo? Le ruego que escuche esto con la mayor atención posible, porque comprender esta distinción desde el principio cambiará por completo su vida de oración y su caminar diario con el Señor. Cuando la Sagrada Escritura utiliza la expresión el temor de Dios, nos presenta dos dimensiones espirituales sumamente claras que debemos discernir. Por un lado, por supuesto que una persona debe tener un miedo real, un terror justificado hacia Dios si decide vivir una vida sumergida en el pecado deliberado, en la rebelión constante, dándole la espalda de manera obstinada a sus santos mandamientos. Debemos recordar que Dios es un Dios santo, un Dios de justicia perfecta, y su santidad absoluta no puede coexistir con la maldad y el pecado sin que existan consecuencias eternas. El temor de Dios es una realidad espiritual que nos confronta cara a cara con nuestra propia condición moral. Ahora bien, el hecho de que usted sienta miedo o no en este preciso momento de su vida depende enteramente de cómo esté viviendo ante la presencia omnisciente del Altísimo. Si usted está viviendo en pecado oculto, si ha decidido de manera voluntaria ignorar los principios eternos y las leyes divinas del Señor, déjeme decirle con toda honestidad, claridad y un profundo amor cristiano que usted tiene todo el derecho del mundo de tenerle miedo a Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto con tanta firmeza? Porque la Biblia, que es la palabra inspirada e inerrante de Dios, es sumamente clara al respecto. Dios dice en Ezequiel: el alma que pecare esa morirá. También nos advierte de manera solemne en Romanos que la paga del pecado es muerte, una separación eterna de la fuente de toda vida y bondad. Y hay un versículo sumamente sobrio en la epístola a los Hebreos que todos nosotros deberíamos meditar de rodillas y con profunda reverencia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si usted vive en rebelión, usted tiene todo el derecho de temerle a un Dios que es absolutamente santo, al único Dios verdadero, Jehová, Yahvé, Elohim, Jesucristo el Señor. Tiene derecho a temer porque un día, no muy lejano, usted estará de pie ante su trono para rendir cuentas detalladas de cada uno de sus actos, de cada palabra ociosa y de cada pensamiento oculto de su corazón. Pero, ¿es este el único significado del temor de Dios? ¿Es acaso el miedo y el terror el único mensaje que el Creador tiene para nosotros? De ninguna manera. Quisiera que busquemos juntos en nuestras Biblias y vayamos al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento.
Hay un pasaje específico que deseo que leamos con detenimiento, pues contiene una instrucción directa, clara y poderosa que usted y yo necesitamos escuchar con mucha frecuencia en este siglo XXI, en medio de un mundo que se encuentra sumido en una profunda confusión moral y espiritual. En Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, la palabra del Señor nos instruye: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Amigo mío, escuche bien esto. Permítame leerlo una vez más, desglosando cada punto para que se grabe de manera indeleble en las tablas de nuestro corazón. Primero, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Esto significa que nuestra vida debe tener una dirección clara, siguiendo las huellas del Señor, permitiendo que Él guíe cada uno de nuestros pasos. A Él temeréis. Aquí está el mandato central. Tercero, guardaréis sus mandamientos, lo cual implica atesorar su palabra y ponerla por obra en el diario vivir. Cuarto, escucharéis su voz, cultivando una relación de intimidad donde nuestro corazón es sensible al susurro del Espíritu Santo. Quinto, a Él serviréis, entregando nuestros dones, talentos y tiempo para su obra. Y sexto, a Él seguiréis, mostrando una lealtad inquebrantable a pesar de las dificultades. Este es su mandato soberano para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa realmente temer a Dios para aquel que ya ha sido redimido, para aquel que desea agradarle con todo su corazón? Significa sencillamente esto: reverenciarle con todo nuestro ser, honrarle profundamente en cada decisión que tomamos, ya sea en público o en la más absoluta intimidad, exaltar su nombre por encima de cualquier otra persona, posesión o interés en este mundo, y engrandecerlo con nuestras palabras y acciones. Significa tenerle un respeto tan profundo, tan sagrado, que nuestra mayor preocupación diaria, nuestro temor filial, sea ofender su santidad o entristecer al Espíritu Santo que habita en nosotros. Significa adorarle con una sinceridad transparente, tenerlo en la más alta estima imaginable, obedecerle no por el temor al castigo o por una fría obligación religiosa, sino por un amor desbordante y agradecido. Significa reconocer su infinita dignidad, su majestad y honrar su posición soberana como el creador de todo lo que existe y como el juez justo de toda la tierra. Si usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal, si ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento, esto es exactamente lo que significa temer al Dios vivo. No es un terror servil que lo hace correr y esconderse de Dios como lo hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén, sino que es una reverencia amorosa que lo atrae con lazos de amor hacia su presencia, anhelando estar más cerca de Él cada día. Permítame hacerle una pregunta muy personal en este momento de nuestro estudio. ¿Teme usted a Dios? Quizás usted me responda: bueno, doctor Stanley, la verdad es que si soy honesto, nunca me he detenido a pensar seriamente en lo que significa temer a Dios. Siempre he creído, y me han enseñado en la Iglesia, que Dios es únicamente un Dios de amor, gracia y misericordia. Y déjeme decirle que usted tiene toda la razón en esa afirmación. Dios es amor en su esencia misma, su misericordia es infinita y se renueva cada mañana, y su gracia es un regalo inmerecido que nos rescata de la perdición. Pero entonces, usted se preguntará, si Él es un Dios de puro amor, ¿por qué la Escritura insiste tanto en el temor? Escuche con atención, no estamos hablando de un miedo que paraliza o que destruye la comunión. Cuando hablamos de la vida cristiana victoriosa, el temor de Dios es sinónimo de tenerle en la estima más alta que la mente humana pueda concebir. Se trata de una rendición voluntaria, de colocar al Señor en el trono absoluto de nuestro corazón, de someter cada área de nuestra vida a su señorío. ¿Tiene usted esa clase de actitud reverente hacia este Dios maravilloso? La Biblia nos revela una verdad sumamente hermosa en el Salmo 147, versículo 11, donde nos dice de manera explícita: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Deténgase por un momento y hágase esta pregunta en el silencio de su alma: ¿temo yo a Dios de esta manera reverente? Si usted teme a Dios de esta forma, la palabra de Dios le garantiza que el Creador del universo se complace en usted. Piense en la magnitud de esa verdad. El Dios Todopoderoso, el que sostiene los mundos con el poder de su palabra, se deleita en su caminar diario. Y si Él se complace en usted, puede estar absolutamente seguro de que lo bendecirá, lo guiará, lo protegerá y proveerá para usted de maneras tan asombrosas que su mente humana ni siquiera alcanza a imaginar en este momento. Por lo tanto, evitemos a toda costa caer en el error teológico de pensar que Dios es un tirano celestial con un mazo en la mano,
esperando que tropecemos para castigarnos. No, Dios no es un tirano. El temor del que hablamos nos lleva de forma natural a la obediencia gozosa, al respeto profundo y a seguir sus pisadas por donde quiera que Él decida guiarnos, sabiendo que sus caminos son siempre de paz y de bien. Vea lo que añade la palabra de Dios en el Salmo 33, versículo 8, «Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo». Este es un llamado de carácter universal, una demanda de reconocimiento a la soberanía del Creador que abarca a toda la humanidad. Al meditar en este llamado universal al temor de Dios, viene a mi mente de manera vívida e impactante la escena del Calvario, el monte de la crucifixión. Allí, en medio de un cielo oscuro y una atmósfera cargada de tensión espiritual, se encontraban tres cruces. En la cruz del centro estaba Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, cargando sobre sus hombros perfectos el peso abrumador de la culpa de toda la humanidad. A sus lados, a la izquierda y a la derecha, estaban crucificados dos ladrones, dos malhechores que recibían el justo castigo por sus crímenes. Uno de ellos, sumido en la amargura, el dolor físico o verbia de un corazón no arrepentido, comenzó a burlarse de Jesús, diciéndole con desprecio: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, bájate de esa cruz». Sin embargo, el otro ladrón, experimentando una profunda y milagrosa convicción espiritual en los últimos instantes de su vida terrenal, reprendió a su compañero de una manera que contiene una de las preguntas más profundas de todo el Nuevo Testamento. Él le dijo: «¿Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y luego, volviéndose a Jesús, le dijo con fe humilde: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Este hombre, en medio de su terrible agonía física, comprendió espiritualmente que estaba en la presencia misma de la santidad divina, ante el Rey de Reyes. Por eso, con toda solemnidad, vuelvo a hacerle la pregunta a usted que me escucha. Si temer a Dios significa tener al Señor en la más alta estima, si significa honrarlo con cada detalle de su vida, obedecerlo tanto en las cosas pequeñas que nadie ve como en las grandes decisiones públicas, rendirse sin reservas ante su soberanía y adorarlo en espíritu y en verdad, ¿teme usted realmente a Dios? ¿O es Dios para usted simplemente un concepto abstracto del que habla de manera ocasional? ¿Es acaso Dios un bombero espiritual al que usted recurre desesperadamente solo cuando las llamas de la crisis están consumiendo su vida? ¿Es alguien en quien piensa únicamente cuando se encuentra en un callejón sin salida, cuando el miedo lo paraliza y la medicina humana o los recursos financieros ya no pueden ayudarle? ¿Quién es verdaderamente Dios para usted en su día a día? La Escritura nos demanda con total claridad y sin rodeos que debemos temer al Dios vivo. Con este fundamento en mente, miremos por un momento la dolorosa realidad del mundo actual que nos rodea. Deténgase a pensar con detenimiento. Dios nos pide con amor y autoridad que le temamos, que le reconozcamos en todos nuestros caminos, pero ¿cuál es la actitud generalizada de la sociedad moderna hacia su Creador? Para entenderlo, vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, específicamente al capítulo 3. Quiero que preste una atención muy especial a la descripción inspirada que hace el apóstol sobre la condición del hombre sin Dios y la total ausencia de este temor santo en la sociedad. La Biblia declara a partir del versículo 10, como está escrito: «No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz». Y aquí, amados hermanos, en el versículo 18, encontramos la raíz espiritual, el diagnóstico divino y la clave de todo este desastre social y moral. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta frase resume con una crudeza asombrosa la condición del mundo actual. La ausencia del temor de Dios delante de los ojos del hombre es la verdadera causa de los divorcios devastadores, de la delincuencia en nuestras calles, de la corrupción en los gobiernos, de la codicia desmedida y de la profunda soledad y vacío existencial que azota a millones de personas. El hombre moderno cree que puede vivir ignorando las leyes de su Creador sin sufrir consecuencias. Para el mundo sin Dios, la idea de un Dios santo es vista como un estorbo para sus deseos de gratificación inmediata, como un límite molesto para su egoísmo y su pecado.
pero la verdad de Dios permanece firme. Aunque el pecador intente silenciar su conciencia con placeres temporales, en el fondo de su ser sabe que tendrá que rendir cuentas. Es sumamente importante que aclaremos algo en este punto. Dios, en su infinito y eterno amor, no desea que ningún ser humano perezca. Escuche bien esta gran verdad que ha sostenido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Dios no odia al pecador, pero sí odia profundamente el pecado. ¿Sabe usted por qué Dios odia tanto el pecado? No es porque Dios sea un aguafiestas que quiere privarnos de la felicidad terrenal, sino porque Él sabe perfectamente que el pecado es destructivo. El pecado destruye la mente del ser humano, destruye su salud física, desintegra las familias, siembra discordia entre hermanos, y destruye el futuro brillante Él ha diseñado para cada uno de sus hijos. Cuando usted cae en la tentación y decide pecar, creyendo que es algo inofensivo, divertido o gratificante a corto plazo, Dios mira esa escena con un profundo dolor y tristeza. Él ve cómo el pecado desfigura la imagen divina en usted, cómo lo aleja de su perfecta voluntad y cómo bloquea el fluir de sus bendiciones sobre su vida. Llegará un día inevitable, un día establecido en el calendario soberano de Dios, en el que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará, y toda lengua confesará de manera voluntaria o involuntaria que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muchas personas que viven hoy en rebelión dicen, ¿para qué necesito yo ir a la iglesia? ¿Para qué necesito a Dios si tengo un excelente empleo, buena salud, una casa hermosa y dinero en el banco? Déjeme decirle con amor y firmeza por qué usted necesita a Dios desesperadamente. Usted lo necesita para no morir separado eternamente de su presencia en un lugar de tormento. Lo necesita para poder experimentar la verdadera plenitud para la cual fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Lo necesita porque, sin el perdón de sus pecados a través de Cristo, usted jamás podrá entrar en el reino de los cielos. Dios respeta de manera absoluta el libre albedrío que le ha otorgado. Él no lo obligará a amarlo, ni lo forzará a entrar al cielo si usted ha pasado toda su vida rechazando su presencia. Si usted decide vivir y morir sin Dios, con una profunda tristeza divina, Dios le concederá su deseo en la eternidad, una separación total y perpetua de su amor, que es la definición misma del infierno. Qué trágico y absurdo es elegir caminar en las tinieblas eternas cuando la luz del mundo está hoy mismo frente a usted, ofreciéndole salvación y vida eterna. La palabra de Dios nos exhorta, sed santos porque yo soy santo. Quizás usted piense, pero Dr. Stanley, la santidad es una meta inalcanzable en este mundo tan corrupto. Eso era para los personajes de la Biblia del pasado. Permítame decirle que la santidad sí es posible hoy en día para todo aquel que camina en el poder del Espíritu Santo. Ser santo no significa que usted alcanzará una perfección absoluta y sin errores de la noche a la mañana. No. La santidad en la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento, un camino donde somos apartados del mundo para el servicio y la gloria de Dios. Cuando un creyente sincero comete un error, cuando cae en pecado, el Espíritu Santo de inmediato lo convence de su falta, y ese creyente, con un corazón contrito y humillado, acude al trono de la gracia a pedir perdón, sabiendo que tenemos un abogado fiel, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros a la diestra del Padre. Profundicemos ahora en las razones bíblicas específicas por las cuales usted y yo debemos cultivar diariamente el temor de Dios. La primera razón, como ya leímos en Deuteronomio, es sencillamente porque nuestro Creador y Redentor nos lo ordena de manera soberana. No es una sugerencia opcional para un grupo selecto de cristianos superespirituales, es un mandato para cada uno de nosotros. La segunda razón de un valor inestimable es que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuche esto con detenimiento. Usted puede poseer múltiples títulos universitarios, hablar varios idiomas, haber viajado por todo el mundo y ser considerado un genio en su campo profesional. Pero si usted no teme a Dios, si no lo reconoce como el centro de su vida, ante los ojos del Creador usted carece de la sabiduría más elemental y trascendental de la existencia. La verdadera sabiduría, aquella que tiene valor eterno, comienza cuando nos postramos ante la majestad Dios y reconocemos nuestra absoluta dependencia de Él. Proverbios 9, versículo 10 insiste en esta misma verdad fundamental. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Anhela usted ser una persona verdaderamente sabia en sus negocios, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos?
entonces comience por rendir su vida sin condiciones ante el Señor Todopoderoso, quien es la fuente inagotable de toda sabiduría y conocimiento. A lo largo de mis muchos años de ministerio, he tenido el inmenso privilegio de conocer a una gran variedad de personas. He conversado con grandes líderes de naciones, con empresarios sumamente exitosos y con eruditos de renombre mundial, pero debo confesarles que algunas de las personas más sabias, más profundas y más influyentes que he conocido en mi vida han sido abuelas piadosas, mujeres sencillas que quizás nunca tuvieron la oportunidad de asistir a una universidad o de acumular riquezas materiales, pero que pasaban horas enteras de rodillas ante Dios con sus Biblias abiertas. Esas santas mujeres poseían una sabiduría espiritual tan impresionante, una paz tan inquebrantable en medio de las pruebas de la vida que me hacían sentir pequeño en su presencia. Una abuela que teme a Dios, que ora intercediendo por sus hijos y nietos con fe inquebrantable, es sin duda una de las fuerzas espirituales más poderosas sobre la faz de la tierra. Su legado de fe y obediencia reverente resuena por generaciones. Eso es sabiduría celestial en acción. El temor de Dios es el fundamento de esa clase de vida victoriosa y trascendente. Pasemos ahora a considerar algunos de los beneficios prácticos y maravillosos que el temor de Dios produce en la vida de aquellos que deciden caminar en él. En primer lugar, Proverbios capítulo 16, versículo 6, nos revela que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor reverente a herir el corazón de nuestro celestial es el freno espiritual más poderoso contra la tentación. Cuando usted ama y teme a Dios, usted no juega con el pecado, no se acerca al borde del abismo para ver qué tan cerca puede estar sin caer, sino que huye del mal de manera activa, buscando la santidad. En segundo lugar, el temor de Dios tiene un impacto directo en su bienestar físico y emocional. Escuche lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué promesa tan soprosa y descuidada en nuestro tiempo. Cuando usted vive en rebelión, cargando con la culpa del pecado oculto, con la amargura y el resentimiento, su cuerpo físico sufre las consecuencias a través de enfermedades, estrés y agotamiento. Pero cuando usted teme a Dios, confiesa sus faltas y descansa en su perdón, una paz divina inunda todo su ser, trayendo salud, vitalidad y refrigerios a su cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo. Qué importante es que cuidemos este templo divino, evitando contaminarlo con vicios, excesos o inmoralidad. En tercer lugar, Proverbios 14, versículo 26 nos declara: En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Dios destruye cualquier otro temor humano. Si usted teme a Dios de manera reverente, usted ya no tiene que temerle al futuro, a la crisis económica, a las enfermedades, críticas de las personas ni a la muerte misma. Su confianza está firmemente anclada en la soberanía de un Dios que lo ama con amor eterno. En cuarto lugar, el Salmo 145, versículo 19, nos promete: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Cuando usted camina en el temor del Señor, sus deseos personales comienzan a alinearse de manera perfecta con los deseos de Dios, de modo que sus oraciones son respondidas con poder y gracia. En quinto lugar, el Salmo 34, versículo 7, nos brinda una de las promesas de protección más hermosas de toda la Escritura. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué seguridad tan gloriosa! Usted no camina solo en este mundo hostil. El ejército celestial está desplegado a su alrededor para protegerle de los ataques del enemigo. Le sugiero con mucho afecto que en su tiempo devocional de hoy lea detenidamente todo el Salmo 91 y medite en la asombrosa protección que Dios garantiza a sus hijos que confían en Él. En sexto lugar, Proverbios 19, versículo 23 nos enseña: El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo, no será visitado por el mal. Y Proverbios 10, versículo 27 añade: El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Dios nos guía a tomar decisiones sabias que preservan nuestra vida y nos llenan de un reposo que sobrepasa todo entendimiento humano. Permítame dirigirme ahora de manera muy directa a los padres y abuelos que me escuchan en este día. Si ustedes no caminan de manera visible en el temor de Dios en sus hogares, no pueden esperar que sus hijos y nietos lo hagan. El ejemplo arrastra mucho más que las palabras. Si usted anhela ver a su familia protegida,
bendecida y caminando en la verdad, comience usted hoy mismo por postrarse ante el Señor, entregándole su vida por completo y modelando un caminar de rectitud, integridad y fe sincera. Es la herencia espiritual más valiosa que jamás podrá dejarles a sus generaciones futuras. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestro estudio de hoy, un tema que está íntimamente ligado al temor de Dios y a nuestra confianza en su soberanía. ¿Cómo reaccionar ante la adversidad? La adversidad, amados hermanos, no es algo opcional en la experiencia humana. Si pudiéramos elegir, todos nosotros diríamos con absoluta firmeza: no, gracias, no deseo experimentar dolor, pérdidas, traiciones ni sufrimientos en mi vida. Sin embargo, la adversidad es una realidad ineludible de nuestra existencia por el simple hecho de que habitamos en un mundo caído. Un mundo donde el pecado y la rebelión han distorsionado la creación original de Dios. Tarde o temprano, todos y cada uno de nosotros tendremos que enfrentar tormentas difíciles en nuestro caminar. Permítame definir de manera clara qué es la adversidad desde una perspectiva bíblica. La adversidad es un estado de sufrimiento, aflicción, presión extrema, pruebas dolorosas, desilusiones y penas que causan una profunda incomodidad y dolor en nuestra alma. Quisiéramos evitarla a toda costa, pero si intentamos construir una vida libre de cualquier riesgo de adversidad, terminaremos perdiéndonos las lecciones más profundas y las bendiciones más grandiosas que Dios tiene reservadas para nuestro crecimiento espiritual. Quizás usted se pregunte con lágrimas en sus ojos: ¿cómo es posible que una situación que me causa tanto dolor, tanta angustia y tantas noches de desvelo pueda resultar en algo beneficioso para mi vida? Para responder a esta legítima interrogante, miremos por un momento los ejemplos de grandes personajes bíblicos que pasaron por el crisol del sufrimiento y observemos cómo Dios usó sus vidas de una manera extraordinaria. Consideremos en primer lugar la vida del joven José. Piense en toda la adversidad que experimentó desde su juventud. Fue traicionado por sus propios hermanos por celos, vendido como esclavo, falsamente acusado de intento de violación por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente durante años en las prisiones de Egipto. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, Dios estaba moldeando su carácter. Al final de la historia, José fue levantado como el segundo hombre más poderoso de Egipto, salvando de la hambruna a toda la región y a su propia familia. Si le preguntáramos hoy a José en el cielo si valió la pena pasar por toda esa adversidad, él nos respondería con una sonrisa radiante y sin dudarlo: por supuesto que sí, Dios lo encaminó todo para bien. Pensemos en Moisés, quien pasó 40 largos años en el desierto cuidando ovejas ajenas después de haber sido un príncipe en Egipto, soportando la murmuración constante de un pueblo rebelde. ¿Valió la pena? Sin duda alguna, pues llegó a ser el libertador de Israel y el amigo de Dios. Pensemos en David, quien tuvo que huir por su vida durante años, escondiéndose en cuevas oscuras y desiertos áridos para escapar de la ira asesina del rey Saúl. Sin embargo, a través de esa dolorosa escuela de la adversidad, David se convirtió en el rey más grande de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y nos dejó el hermoso legado de los Salmos. Pensemos en la reina Esther, quien en un momento de crisis nacional tuvo que arriesgar su propia vida, presentándose ante el rey Asuero sin ser llamada para salvar a su pueblo de la destrucción. Pensemos en Daniel, un joven exiliado en Babilonia, quien prefirió ser arrojado al foso de los leones antes que comprometer su fidelidad a Dios, y cómo el Señor cerró la boca de los leones para mostrar su poder soberano. Pensemos en los discípulos del Señor Jesús, quienes sufrieron persecuciones, azotes, encarcelamientos y finalmente el martirio por predicar el Evangelio. Si les preguntáramos hoy a Pedro, Santiago, Juan o Tomás si valió la pena sufrir por causa de Cristo, ellos nos dirían al unísono: valió la pena de manera absoluta. Pensemos en las hermanas María y Marta de Betania. Ellas pasaron por la dolorosa experiencia de ver enfermar y morir a su amado hermano Lázaro, y cuando enviaron a llamar a Jesús, el Señor pareció retrasarse deliberadamente. ¡Qué momento de angustia y confusión para esa familia que tanto amaba al Salvador! Pero, ¿qué sucedió al final? Vieron la gloria de Dios manifestada cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Su fe fue elevada a un nivel que jamás habrían experimentado si Lázaro no hubiera muerto. De todo esto podemos concluir una gran verdad espiritual: la adversidad en sí misma no es un mal absoluto, sino que el resultado final de la prueba depende enteramente de cómo decidamos reaccionar ante ella.
Frente a las tormentas de la vida, los seres humanos, y específicamente los creyentes, reaccionamos de dos maneras totalmente opuestas. La primera reacción, que lamentablemente vemos con mucha frecuencia, es la de aquellas personas que deciden alejarse de Dios en medio de la prueba. Ellos dicen en su frustración: yo he aceptado a Cristo, he asistido a la iglesia, he leído mi Biblia, he diezmado y he intentado hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué Dios ha permitido esta tragedia en mi vida? Al no encontrar respuestas inmediatas a sus preguntas humanas, comienzan a dudar del amor de Dios, de su bondad y de su existencia misma. Deciden alejarse de la comunión con el Señor y de la iglesia, permitiendo que la duda carcoma su fe. La segunda manifestación de esta reacción negativa es culpar directamente a Dios por no haber evitado la adversidad. Buscan señalar al Creador con el dedo, responsabilizándolo de sus crisis financieras, de sus enfermedades o de la pérdida de un ser querido, llenándose de un profundo resentimiento hacia él. Recuerdo con profunda tristeza a un hombre joven que conocí hace bastantes años en mi ministerio pastoral. Él tenía una familia verdaderamente hermosa, un matrimonio sólido y un hijo de unos 7 años que era la luz de sus ojos, su mayor alegría y orgullo. De manera repentina y devastadora, ese pequeño niño contrajo una enfermedad grave y falleció en pocos días. A pesar de nuestras oraciones fervientes, de nuestro acompañamiento pastoral constante y del apoyo amoroso de toda la congregación, este hombre nunca pudo aceptar la muerte de su hijo. En lugar de refugiarse en los brazos amorosos del Salvador, él se llenó de una amargura profunda e implacable contra Dios. Decía con rabia: ¿cómo puede un Dios bueno quitarme a mi único hijo? Dejó de asistir a la iglesia, cerró su Biblia para siempre, y con el paso del tiempo, esa amargura comenzó a destruir su matrimonio, lo que llevó al divorcio y a la desintegración total de su hogar. Perdió su familia, su fe y su propósito de vida por no saber reaccionar adecuadamente ante la adversidad. La amargura, amados míos, es como un veneno espiritual sumamente corrosivo que se introduce en el alma y contamina cada aspecto de nuestra existencia. Una persona amargada pierde la capacidad de sonreír con sinceridad, la capacidad de amar y de dejarse amar, y termina destruyendo la vida de quienes le rodean. Qué trágico es ver a personas desperdiciar los años que Dios les da en esta tierra, viviendo en una amargura estéril por causa de un dolor del pasado que no supieron entregarle al Señor. Por el contrario, la segunda reacción ante la adversidad es aquella que nos lleva a crecer en una relación de profunda intimidad y dependencia con Dios. Cuando decidimos reaccionar de esta manera bíblica, la tormenta no nos destruye, sino que nos fortalece, produciendo en nosotros frutos espirituales de un valor inestimable. En primer lugar, la adversidad desarrolla en nosotros una fe inquebrantable. Es en medio del horno de la aflicción donde descubrimos que Dios es fiel a sus promesas, que Él nunca nos deja solos en la tormenta y que su gracia es más que suficiente para sostenernos de pie. En segundo lugar, la adversidad produce en nosotros una paciencia inagotable. La paciencia no es una virtud que se aprende en los momentos de comodidad, sino que se desarrolla cuando decidimos esperar con fe y paz el tiempo perfecto de Dios en medio de la prueba. El apóstol Pablo entendió esto a la perfección cuando nos habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, sobre el misterioso aguijón en su carne que le fue dado para que no se exaltase desmedidamente. Él nos confiesa que en 3 oportunidades le rogó fervientemente al Señor que le quitara ese sufrimiento. Pero escuche la respuesta soberana que recibió de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al comprender este propósito divino, Pablo declaró con gozo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En tercer lugar, la adversidad nos otorga una valentía inalterable. Cuando usted ha visto a Dios librarlo en el pasado de situaciones sumamente difíciles, usted adquiere la certeza de que Él lo volverá a hacer en el presente y en el futuro. Dios nos exhorta en Josué 1, versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En cuarto lugar, la adversidad purifica nuestro corazón, limpiándonos del orgullo, de la autosuficiencia y de las motivaciones egoístas, ayudándonos a caminar en una santidad práctica y real que agrada al Señor. Amigo mío, si usted se encuentra hoy atravesando por una densa neblina de adversidad, si siente que sus fuerzas se han agotado y que no puede dar un paso más, déjeme decirle con todo mi corazón que Dios le ama profundamente
que Él está a su lado en este preciso momento y que tiene un propósito maravilloso de bendición para su vida a través de esta prueba. No se aleje de Dios, no cierre su Biblia, no permita que la amargura eche raíces en su corazón. Rinda su vida por completo a Jesucristo hoy mismo. Arrepiéntase de sus pecados, acepte su sacrificio su en cruz y permita que Él tome el control de su vida y de su torno el Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este mensaje que ha confrontado y consolado nuestros corazones en este día. Te pedimos perdón por las veces en que hemos dudado de tu amor y de tu soberanía en medio de nuestras pruebas dolorosas. Te rogamos que nos concedas un espíritu de temor reverente hacia tu santo nombre, un temor que nos guíe por el camino de la santidad, de la obediencia y de la sabiduría eterna. Ayúdanos a reaccionar ante la adversidad con fe, paciencia y una valentía inquebrantable, sabiendo que tú estás moldeando nuestro carácter a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Fortalece al cansado, consuela al que llora y sana al quebrantado de corazón que hoy escucha tu palabra. En el nombre glorioso y soberano de nuestro Jesucristo.